Una tarde, en que el viento venía cargado de polvo y de hojas secas, una caja apareció en la puerta de la casa de madera donde vivía Mariana. Nadie había llamado antes. No había remitente en la etiqueta, solo una tira de papel doblada y una mancha de barro que delataba el camino por el que había llegado. La caja tenía cinta amarillenta, los bordes reblandecidos por la lluvia de semanas atrás, y un olor que a Mariana le pareció a la vez extraño y familiar. Una mezcla de cuero viejo, aceite y el tenue, casi olvidado olor del tabaco de Joaquín. Mariana la tocó con las manos aún calientes del trabajo. Sus dedos, curtidos por las cuerdas y por el manejo de la arada, reconocieron enseguida una sensación. El peso no era vacío, pero tampoco era de algo pesado como una herramienta. Había algo dentro que parecía haber sido guardado con cuidado, como quien guarda una memoria a la que no quiere renunciar. Detrás de la puerta, Bento resopló, encendiendo el aire con un golpe de crin. El caballo olfateó el paquete con el hocico y dio media vuelta como si algo en el olor le hablara de un tiempo antiguo. La casa de Mariana estaba situada en la loma donde el viento se queda un rato más. Era de tablas que crujían, con ventanas pequeñas que miraban al camino de tierra. Dentro, una mesa de madera con marcas de cucharas y manos, una hamaca donde a veces se tendía a coser y una silla baja junto al fuego donde durante años Joaquín se sentaba a remendar botas o a contar cuentos que a Mariana ahora le costaba traer a la memoria sin quebrarse. En las mañanas trabajaba en el monte. Por las tardes cuidaba de Bento, arreglaba cercas, iba al mercado y guardaba memoria. Su duelo era una costura lenta. Puntada tras puntada, el recuerdo de Joaquín se tejía y desteñía con la vida cotidiana. Abrir la caja fue un acto que tomó más tiempo del que esperaba. Mariana se sentó en el escalón del porche, respiró el aire caliente y con la mirada clavada en la cinta dejó que sus manos hicieran lo que sabían: desprender, soltar, mirar. Quitó la cinta y desplegó las solapas. Dentro había una bolsa de lona pequeña, con la costura desgastada, y sobre ella una pieza que le provocó un sobresalto en el pecho. Era el monedero de cuero de Joaquín. Lo reconoció sin que la memoria tuviera que consultarla. La forma, la marca del vendedor en la solapa, una costura tosca en uno de los lados y cosidas con hilo ahora descolorido, las iniciales JM. Mariana dejó caer las manos. El monedero había desaparecido el verano antes de la enfermedad. Ella nunca supo en qué momento y había aceptado la pérdida como un trozo más de la ausencia. Verlo ahí, intacto y viejo, sobre la lona, le devolvió un montón de preguntas que no pedían permiso para aparecer. Junto al monedero, metido en un bolsillo interior, había un sobre doblado cuyas esquinas asomaban como cuchillas. Cuando lo sacó, notó que el papel era un papel bueno, papel de oficina, con timbres, números y una línea de tinta que no parecía hecha a mano aquella misma tarde. Había, además, una marca de tinta en forma de L en el filo del sobre. No una firma clara, sino un sello hecho a prisa. Lo primero que sintió Mariana fue el peso del tiempo. El monedero pertenecía a Joaquín años antes de su muerte. El cuero, la costura, incluso el olor eran todos anteriores. Eso no podía ser casualidad. ¿Cómo era que un objeto antiguo, de un hombre que ya no estaba, llegaba de pronto a su puerta, sin remitente, con papeles y sellos que hablaban de pagos y nombres? Mientras tanto, Bento mordisqueaba la hamaca desde fuera, curioso. El viento jugaba con la cinta que había quedado colgando de la caja. Abrió el sobre con manos que temblaban un poco. Dentro encontró hojas dobladas, recibos, listas de nombres y una tabla con fechas. Algunas entradas tenían la firma de alguien que, al principio, Mariana no pudo descifrar. Pero una repetía siempre, una sigla, una T y una rúbrica que terminaba con una L bien marcada. En la esquina de uno de los papeles había un sello en tinta roja, una L encerrada en un círculo. No era un sello común. Marina recordó, vagamente, haber visto algo parecido en la papelería del pueblo, en sobres que llegaban a manos de hombres con sombrero cuando Joaquín aún vivía, pero no estaba segura.
El sonido de la tapa de la caja cerrándose por un golpe del viento detrás de ella la hizo volver a la casa. Se preguntó por un instante si debía llevar el paquete al cura, si debía entregarlo a la comisaría del pueblo o si, simplemente, debía enterrarlo, ponerlo bajo la tabla del suelo donde guardaba las semillas y dejar que el pasado se consumiera en silencio. La duda la golpeó como una bofetada. Entregar ese objeto podía abrir puertas que ella no sabía cerrar. Guardarlo podía ser un peligro. Fue entonces cuando vio la huella en la tierra, a un lado del escalón, las marcas de una rueda pequeña, como de carreta ligera, que no era del repartidor del pueblo, que siempre venía en caballo y que dejaba pisadas distintas. Las marcas llevaban hacia el sendero que bajaba a la plaza, y a lo lejos, sobre la cresta, se recortaba la silueta de un hombre que la miraba con ojos que no buscaban conversación. El abogado que solía hacer negocios para los terratenientes. No era la primera vez que la vista de ese hombre le producía un escalofrío. Él tenía la costumbre de aparecer cuando había cuentas que resolver. Mariana guardó de nuevo el monedero en la bolsa de lona, pero no antes de acariciarlo con la punta de los dedos. La correa del cuero rozó la piel de sus manos y le trajo un recuerdo claro. Joaquín, en la noche anterior a su última salida, riendo y diciendo que volvería con una historia para contar. No supo si la memoria lo protegía o lo condenaba. Dejó la caja en un rincón junto a la pila de leña y salió a llamar a Ana, la quitandeira de la plaza, la mujer que siempre tenía una palabra verdadera y un remedio de hierbas para el pulgar torcido. Necesitaba hablarlo. Necesitaba sobre todo comprobar si sus ojos le mentían. En la plaza, Ana la esperaba con su delantal manchado de harina y el olor de canela en la blusa. Al verla, le lanzó una mirada directa y sin adornos. Mariana recogió la caja de la hamaca y la puso sobre la mesa de madera de la tiendita. Con la misma naturalidad con la que Ana pelaba manzanas, Mariana abrió otra vez el monedero, el sobre, las hojas. Ana leyó las líneas con atención. Sus dedos, aún rojos por la masa, pasaron por el sello en forma de L. Entrecerró los ojos. «He visto ese sello», dijo Ana en voz baja. «Vino a una casa cercana cuando tú y Joaquín arreglaron lo del corral, años atrás. Lo vi en sobres que traían nombres y pasta. No es común, Mari. La gente mayor lo llama el sello del Señor, como quien no dice el nombre». Mariana tragó en seco. No le gustó la expresión «el Señor». En su pueblo, esa palabra tenía la fuerza del que manda y del que mide vidas con un billete. «¿Crees que sea de la Cerda?», preguntó, sin atreverse a nombrarlo. Ana hizo un gesto con la mano, como queriendo borrar la pregunta en el aire. «Podría ser, pero podrían ser otras manos. Mira esto», dijo, señalando un recibo con cifras y un nombre tachado. «¿Ves cómo alguien borró una línea? Esto no está hecho para que se lea fácilmente. Es para que ciertos ojos no entiendan». La plaza, ese mediodía, olía a café caliente y a pan casi quemado. Llegó Manuel, con las manos oliendo a grasa de caballo, y se quedó un momento detenido en la puerta. Había oído que Mariana tenía noticias y vino en el trajín del trabajo sin cambiarse de la camisa. Cuando Mariana le enseñó los papeles, Manuel arrugó la frente. «Eso es de antes», dijo. «Hace años que vienen esas listas, pero no así, no con el monedero de Joaquín. Algo no cuadra. Joaquín no era de guardar papeles así. Él se detuvo buscando la palabra. Él hacía favores a la gente, prestaba la mula, cobraba poco, pero esto parece otra cosa». Ana se quedó mirando el monedero como quien mira un animal domesticado que vuelve salvaje por un instante. «¿Y se lo preguntas a la gente?», dijo. «Que la gente diga si vio a Joaquín con esos papeles, que diga si le dieron algo, aunque sea una vez. No mires a la puerta sin preguntar». Mariana parpadeó. La idea de exponer la memoria de Joaquín le quemaba la lengua. ¿Y si aquellos papeles hablaban de cosas malas que él había hecho?
y si, al traerlos a la luz, desenterraba algo que convertiría el nombre de su marido en rumor. Pero al mismo tiempo no soportaba la idea de que la caja hubiera venido para otros fines, de que alguien quisiera recuperar algo con la fuerza y sin preguntas. Decidió, con una resolución que le dolió como un músculo que no usaba, preguntar en voz baja a quienes podía confiar. Empezó por el repartidor, aquel hombre que venía desde la ciudad con paquetes y sellos, y que conocía los nombres que nadie decía en voz alta porque temían que la tierra se abriera bajo sus pies. El repartidor, cuando por fin lo encontró, estaba apoyado en su carreta bajo la sombra de un eucalipto. Tenía la cara roja del sol y un cinturón con bolsillos donde guardaba cuentas y sellos. Su nombre no importaba tanto como la memoria de sus ojos. Ojos que habían visto envíos a mansiones y paquetes que nunca llegaron a manos honestas. Mariana le mostró el sello. El repartidor se quedó en silencio un instante, luego dejó escapar una risa corta contenida. «Ese sello», dijo. «He visto muchos sobres sellados con esa L. No siempre van al mismo sitio, pero la mano que los firma sabe moverse». Hace años pasaba por la casa de Joaquín una vez cada tanto. No recuerdo que él abriera sobres así, no con esas marcas. A veces los recogía para alguien, otras los enviaba. El sello dice que hay una empresa detrás o un patrón con papeles bonitos. «¿A dónde los llevaba?», preguntó Mariana. El repartidor bajó la mirada, como si tratara de recordar una escena que prefería no ver otra vez. Luego, lentamente, señaló hacia la cuesta donde vivía la cerda. A veces a la hacienda, sí. Otras veces a un despacho en la ciudad. No siempre pude saber. Pero ese sello sale de una oficina donde no les gustan los relojes que atrapan la verdad. No te digo más porque el viento lleva las palabras. Y porque la gente que manda no olvida. La frase quedó como una sombra entre las tablas de la tienda. Mariana notó entonces que alguien había echado a andar hacia la plaza a paso largo. Era el abogado que la había mirado desde lejos. Llegó con la compostura de quien tiene derecho a todas las preguntas y con la sonrisa de quien nunca se equivoca cuando el mundo debe inclinarse. «Señora Mariana», dijo con la voz lisa, «me han dicho que ha recibido un paquete. Cosas que vuelven, dicen por ahí. Si hay papeles que atentan contra propiedades o términos, lo conveniente es que usted los entregue a la autoridad. El señor Lacerda se preocupa por el orden del valle, y no es bueno que estemos con rumores». Mariana lo miró con la calma de quien ha escuchado muchas frases hechas en su vida. No tanto porque esperara resistencia de palabra, sabía que el abogado tenía el idioma de la conveniencia, sino porque sentía en el pecho la clara urgencia de proteger aquello que había llegado. El objeto no solo era cuero o tela, era un trozo del hombre que había amado. Devolverlo sería como devolver un recuerdo con ticket de garantía. «No quiero problemas», respondió Mariana, «pero tampoco voy a dejar que estos papeles salgan de mi casa sin que alguien me explique de qué se trata». El abogado sonrió, pero la sonrisa no alcanzó los ojos. Dio un paso adelante con la habilidad de quien mide el espacio público. «Entiendo su posición», dijo, «pero hay procesos. No es prudente exhibir documentos que pueden tener implicaciones. Lo mejor es que me deje verlos. Yo puedo intermediar, hablar con las partes. Evitaremos escándalos». Su tono era paternalista. Mariana sintió la vieja costumbre de Joaquín, que solía decirle que con ciertos hombres las palabras se compraban con silencio. En vez de contestar, guardó el monedero en la bolsa, lo escondió bajo su blusa y dio a entender que debía ir. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el sello en tinta roja, la inicial L como una rueda de molino que aplastaba preguntas. Y escuchó, con una claridad insospechada, la respiración tranquila de Bento en el pesebre y el chasquido de la madera de la casa cuando se enfriaba.
A la mañana siguiente, sobre las 6, algo crujió en la puerta del gallinero. Mariana, que no dejaba las puertas sin cerrar desde la muerte de Joaquín, fue en bata hasta fuera de la casa. No había señales humanas más que unas pequeñas huellas que se acercaban hasta el límite del corral y se detenían, como si alguien hubiera mirado dentro y luego se hubiera ido. Pero en el banco del jardín estaba un papel clavado con una piedra, y sobre él una frase escrita con tinta gruesa: «No te metas». No había firma, no hacía falta. La advertencia era clara como una rama que golpea la ventana en la noche. Mariana no se dejó intimidar por la frase, no por orgullo, sino porque sabía que acorralada, la historia que pertenecía a Joaquín corría el riesgo de convertirse en mercancía. Recogió el papel, lo guardó en la bolsa junto al monedero y decidió que la caja no volvería a quedar sola en su casa. Si alguien venía a tomarla, tendría que hacerlo delante de todos. Llamó a Manuel y le pidió que trajera al repartidor. Necesitaba testigos. Necesitaba que la memoria de la aldea se despertara. Manuel llegó con la cara agotada por el trabajo del campo. El repartidor llegó con la calva de los que han viajado en tierra áspera y las manos endurecidas por los nudos. Entre los tres abrieron el monedero otra vez, con cuidado, y revisaron las hojas. El repartidor miró y dijo algo que a Mariana le pareció una pequeña detonación. «Esos son recibos de pagos en efectivo. Fechas, nombres», pasó el dedo por una columna. «Y aquí, en este margen, hay un número que corresponde a una partida de animales, a una compra. No son de Joaquín, no con esa forma. Parece, según mis recuerdos, que se hicieron pagos por fuera, en efectivo, a favor de intereses que no siempre están declarados». Manuel, que había vivido la complicidad del pueblo en la forma de favores y silencios, suspiró con fuerza. «Si eso es cierto», dijo, «no es solo una cuestión de nombre, es una red, y esas redes no caen por un empujón. Caen cuando hay gente que decide mirar». Ana, que había permanecido en silencio hasta entonces, agarró la mano de Mariana y la apretó. «Vamos a buscar a los que puedan haber visto a Joaquín con esos papeles», dijo. «Empezaremos por quienes trabajaron en la hacienda hace años. Preguntaremos con cuidado. Y tendremos cuidado nosotros también». Hablaron hasta la tarde. Rastrearon fechas, nombres de animales, anotaron signos que el repartidor recordó. Un sello parecido, una oficina en la ciudad donde él había entregado paquetes dirigidos a nombres que desaparecían de las facturas. Lo que fue apareciendo no fue una certeza, sino un mapa de sombras que señalaba hacia un poder que prefería no ser observado. Cuando la noche vino, dejaron la caja con Ana, en un rincón tras la estantería donde guardaba las conservas. La razón no era simplemente proteger un objeto, era salvar una historia de amor de convertirse en herramienta de intereses que no tenían relación con la memoria de Joaquín ni con la dignidad de Mariana. Antes de marcharse, el repartidor se acercó a Mariana y le dijo en voz baja: «Cuida de esto. Yo puedo testificar que vi sellos parecidos, y alguna vez, quizás sin querer, entregué paquetes a las manos equivocadas. No tengo por qué cargar con lo que hice en silencio. Pero si esto se mueve, lo hará porque la gente lo empuje, no por nosotros dos». La frase quedó flotando entre ellos. En las noches siguientes, el pueblo se volvió un lugar con oídos. Había miradas discretas en las puertas. Algún vecino que antes no hablaba devolvía un saludo y luego callaba. La presencia del abogado no cesó. Lo veían pasar en su caballo por la loma, detenerse en la hondonada y mirar a la casa de Mariana con la curiosidad de quien calcula pérdidas. La cerda, el terrateniente, no apareció en persona al principio, pero su sombra se movía en comentarios que llegaban hasta la tienda. Pleitos, cuentas, deudas que no se saldan. En la noche en que alguien intentó abrir la puerta del granero, sin violencia, según contaron luego las huellas y la aldaba rota, Mariana comprendió que aquello era más que el valor del monedero o de los papeles. Era una llave para abrir cajas cerradas hacía años. Si dejaba que el objeto cayera en manos equivocadas, no solo perdía un recuerdo, perdía la posibilidad de que la verdad, en algún rincón, se escribiera con nombres y no con rumores. Si lo guardaba, sería blanco de la amenaza.
Si lo entregaba, corría el riesgo de que la historia se convirtiera en otra moneda de cambio. Decidió, en la soledad de la madrugada, que no sería cómplice de ninguno de los extremos. No iba a vender la memoria de Joaquín por un alivio momentáneo, ni a empuñar la venganza por cuenta propia. Iba a aprender a usar la única herramienta que le parecía justa, la de convocar a la gente, la de hacer que la comunidad fuera la que decidiera lo que debía saberse. Sería lento, sería peligroso, pero era la forma en la que al menos no traicionaría su propia verdad. Amaneció con un cielo de un azul limpio. Mariana montó en Bento, la bolsa con el monedero asegurada bajo la manta y se encaminó a la iglesia. No a pedir sermones, sino porque la iglesia, más que templo, era en el pueblo lugar de encuentro. Hombres que iban a misa también se sentaban a conversar en la plaza. Y mujeres que rezaban por dentro eran las mismas que sabían abrir un candado o coser un agujero en la verdad. Al llegar, la vio. No era un plan trazado, sino más bien el impulso que nace cuando la soledad se vuelve demasiado pesada. Entró en la iglesia con Bento atado fuera, y allí, en el silencio pintado de velas, encontró a un grupo de mujeres que tejían en voz baja hilos y recuerdos. Les contó, sin dramatismos, lo que había pasado, la caja, el monedero, los papeles. Les pidió que escucharan, no pidió martillos ni amenazas, pidió testigos y memoria. Algunas se miraron con ojos que sabían lo que significa proteger a quien no está. Otras apretaron la mandíbula. La noticia se fue filtrando, sin estruendo, como el aceite en la madera. Por la tarde, un grupo de vecinos se ofreció para acompañarla en la plaza, para escuchar los documentos con atención, para que la historia no fuera solo la voz de una mujer sola, acusada de cobardía o de ambición. Pero la posibilidad de que la comunidad se moviera también puso en movimiento a los que no querían que se supiera. Una mañana, antes de que pudieran convocar a la gente, el abogado apareció en la puerta de la parroquia con una carta formal y la noticia de un expediente que, según él, debía resolverse con discreción. Sus hombres ya habían empezado a pasar por la aldea preguntando por el monedero de Joaquín, y la presencia de sus miradas no traía promesas sino intereses. Mariana sintió entonces que el centro de gravedad del pueblo se desplazaba. No era solo una caja, no era solo un monedero. Era una pequeña palanca que podía mover un enorme peso de secretos. Y como en los buenos tiempos del trabajo en el monte, entendió de nuevo algo que Joaquín siempre le había recordado. El sentido de lo que se protege no es poseerlo, sino reconocer su valor frente a las manos que lo usan. Tendría que decidir qué hacer con los papeles, cómo presentar las pruebas, a quién permitir que hablara. La respuesta la sabría en la plaza, con la gente que ella eligiera. Antes de continuar, si esta historia te intriga y quieres ver hasta dónde llega la decisión de Mariana, quédate. La aldea aún tiene bocas que decir y manos que decidir. La plaza se llenó como una olla que empieza a hervir sin que nadie la haya puesto al fuego. Había venido gente que siempre caminaba despacio y también aquellos que rara vez levantaban la voz. Se sentaron en los bancos, en los escalones de la iglesia y en las piedras, que la lluvia había pulido. Algunos trajeron sillas, otros apenas apoyaron las manos en la cintura y miraron. Mariana llegó con Bento atado cerca, la bolsa con el monedero sujeta bajo la manta y en los ojos la determinación que ya no era solo suya. Era la de quienes habían entendido, por vez primera, que una memoria puede ser usada para someter o para liberar. Ana estuvo a su lado desde el principio. Manuel fue el enlace con los hombres que trabajaban en los corrales y que por miedo o por costumbre siempre guardaban en la lengua un retazo de silencio. El repartidor llegó con papeles que había logrado fotocopiar en la ciudad. Era un gesto pequeño, pero los duplicados de los recibos y de las listas hicieron que nadie pudiera decir, con la cara levantada, que todo era cuento de mujer. Había otros. Una tejedora que recordaba a Joaquín como al hombre que había arreglado su sierra.
un muchacho que años atrás había visto sobres similares en la oficina de la hacienda, y una pareja de ancianos que hablaban de favores pagados en mano. Mariana no era oradora ni buscaba la tribuna. Se limitó a abrir la bolsa y a sacar el monedero. Lo puso sobre la mesa vieja de la plaza, donde antes se pagaban los jornales. El cuero se veía gastado, pero entero. La gente se inclinó como tendiendo a escuchar una confesión íntima. Ella esperó a que el murmullo bajase y comenzó a hablar con la calma de quien expone una verdad y no la fuerza de quien exige justicia. «Esto llegó a mi puerta», dijo. «No sé quién lo mandó. Dentro hay papeles que hablan de pagos en efectivo, recibos con fechas. El repartidor dijo que ha visto este sello antes». El repartidor asintió. Sacó de su bolsillo un sobre con la estampilla de la L, el sello marcado en tinta roja. Lo apoyó junto al monedero. El círculo con la L parecía una marca de ganado en papel. Era una rúbrica que había pasado por manos que cuidaban de que ciertas palabras no se pronunciaran. La primera en tomar la palabra fue la tejedora. Dijo que en una ocasión, cuando Joaquín aún estaba vivo, había visto en la hacienda unas listas que no cuadraban con los registros oficiales. Nombres anotados en lápiz, cifras pagadas en monedas y sobres sin destino claro. No dijo quién lo hacía. Su testimonio no acusó a nadie en concreto. Lo que describió fue un modo de operar, lo que se pagaba fuera del libro. Otros aportaron detalles mínimos, días en que hombres habían desaparecido fuera del pueblo, pagos que llegaban en mano, envíos que no figuraban en las cuentas. Cuando uno de los hombres que trabajaba en la hacienda habló, su voz tembló. Contó, sin señalar nombres, que a veces se les pagaba en efectivo por servicios especiales, y que los papeles que exigían pruebas eran a menudo guardados en sobres sellados. Dijo también que algunos de esos sobres tenían el sello con la L. No afirmó que Joaquín fuera receptor ni culpable. Su relato lo dejó claro. Había un sistema de pagos en efectivo que existía en torno a la hacienda y sus asuntos. La plaza escuchó en silencio, como quien oye una cosa que confirma lo que siempre había sospechado, pero que nadie tenía valor para nombrar. La estrategia que habían trazado en voz baja durante la semana se hizo pública en ese momento. No se quería venganza ni malevolencia, se pedía que la administración regional abriera una investigación y que mientras tanto se suspendieran las medidas que podían dejar a alguien sin casa. Había, en el pueblo, vecinos que habían vivido demandas, embargos y ejecuciones. Sabían que, cuando se ordenaba un desalojo, la verdad pocas veces pesaba lo suficiente. El escribano regional, hombre que venía los martes a firmar partidas y a certificar compras, había sido convocado por Ana en una maniobra discreta. Él apareció con papeles y con una instrucción clara. Podía levantar un acta de lo allí presentado y enviarla a la oficina del juez si había indicios. No podía, sin embargo, dictar medidas cautelares por sí solo. Para eso, hacía falta que la autoridad judicial viera el conjunto de pruebas y hubiera una petición formal. Pero su presencia y su sello sobre la acta fueron como un timón que orientó la reunión. Aquello podía convertirse en algo más que un rumor. Mariana sintió en el pecho el peso de la decisión. Estaba, otra vez, en el borde de algo que no controlaba del todo. Si llevaba los papeles a la autoridad, corría el riesgo de que el abogado de la Cerda aprovechara cualquier trámite para quitarle la casa. Si no lo hacía, la caja y su contenido podrían desaparecer. Optó por la prudencia valiente. Pidió que se levantara un acta pública, que el repartidor firmara como testigo, que Manuel certificara la cadena de custodia y que vecinos de confianza firmaran como aval. Ese papel sería luego la base de una petición ante el juez para que, al menos, se detuvieran las acciones que pudieran perjudicar a la parte más débil. Los días que siguieron estuvieron marcados por la vigilancia y por pequeños gestos de solidaridad. Vecinos dejaron algo de comida en la puerta de Mariana o una gallina que no tenían cómo mantener. Ana reiteró que, si la cosa se volvía peligrosa, ella haría ruido en la plaza cada mañana. Manuel consiguió que algún jornalero que había trabajado en la hacienda viniera a declarar lo que sabía, siempre con la cara baja y con la necesidad de no ser el héroe. El repartidor recogió lo que quedaba de su conciencia.
Hizo una lista, la envió por mensajería a la ciudad y dejó constancia de las entregas que recordaba. Cada una de esas piezas era pequeña, pero juntas empezaban a formar una tela que nadie podía deshacer sin que la gente lo viera. El abogado de la Cerda no me esperó mucho. Reforzó la estrategia utilizada cuando había que sofocar una inquietud. Habló de orden, del peligro de acusaciones públicas sin fundamentos y de la necesidad de protección de la propiedad. Presentó cartas con palabras suaves y amenazas veladas. Dijo que un proceso en público era una injuria, que la tranquilidad del valle se vendría abajo si se permitía que la plaza se convirtiera en tribunal. Trajo consigo algunos hombres, no para golpear o arrasar, sino para mirar con suficiencia y hacer notar que el poder, a veces, se pone a la sombra y espera. En una de las noches en que la bruma baja se enroscaba en las cañas del camino, alguien dejó otra nota en la puerta de Mariana. Esta vez, además de «no te metas», había una advertencia más concreta. La mención de nombres sueltos, de deudas que podían ser reclamadas. La letra no era la del abogado, parecía la mano de un peón que sabe dónde colocar miedo. Una de las vecinas sugirió que se pidiera protección policial, pero el pueblo, aprendiendo por su historia, no esperaba que la policía fuera neutral cuando el poder económico llamaba. Decidieron, en cambio, hacer visible el riesgo, llenar la plaza cada día como ya lo habían comenzado, y no dejar que la casa quedara a merced de la noche. Mientras tanto, en la ciudad, los papeles enviados por el repartidor llegaron a manos de un escribano que, con pasos lógicos, los remitió a la oficina judicial. Una petición formal se redactó, solicitud de medidas cautelares para suspender cualquier embargo hasta que se completara la investigación sobre los pagos que aparecían en los documentos hallados. En la petición se incluyeron las copias de los recibos, la relación de testigos y la declaración del repartidor sobre el sello con la L. El lenguaje jurídico era seco, pero llevaba implícito un efecto, una orden de suspensión que podía, por un tiempo, proteger la casa de Mariana. La audiencia en la que debía decidirse la suspensión fue una jornada tensa. El juez que presidía tenía la mirada tranquila de quien ha visto muchas disputas y sabe que los casos de poder no suelen terminar en la sala con la moral de los buenos. Sin embargo, la suma de testimonios, las copias de los recibos y la presencia de la comunidad hicieron que su decisión tomara un rumbo que pocos esperaban. Dictó la suspensión cautelar de cualquier desalojo relacionado con las partidas cuestionadas y ordenó que se abriera una investigación administrativa sobre la procedencia de los pagos. No era un fallo que condenara a nadie, era, en lenguaje jurídico, una protección temporal y una orden de averiguación. Para Mariana, que no buscaba venganza sino justicia, aquello fue una pequeña victoria. No era el fin de la historia, pero era la garantía de que no perdería su casa en las próximas semanas. La reacción de la Cerda fue fría, no pronunció amenazas en voz alta, pero su círculo inició maniobras para desacreditar la información. Su abogado intentó sembrar dudas sobre la autenticidad de los documentos, habló de falsificaciones y de manipulaciones hechas, por quien quería aprovechar la muerte de Joaquín para obtener algo por la fuerza. Había también una estrategia para disolver la cohesión vecinal, ofrecer pagos, favores, promesas de trabajo para quien dejara de apoyar a Mariana. Aquello que en otra época habría funcionado como moneda corriente, encontró resistencia. La plaza se llenó de rostros decididos que ya no aceptaban que la historia de su pueblo fuera moneda de intercambio. Entre los testimonios que ayudaron en la investigación estuvo el de un cabrero que contó, sin elaborar polémicas, que en una temporada había visto sobres de dinero entregados en mano en la hacienda y que, a pesar de su edad, recordaba la marca del sello en algunos sobres. Otro trajo una cuenta de un vehiculito que había hecho viajes a la ciudad en los mismos días en que los sobres aparecían. Ninguno dijo que Joaquín fuera culpable de un delito. Su participación, si la hubo, quedó en el terreno de lo indefinido. Lo que sí quedó claro fue la existencia de prácticas que favorecían pagos fuera de libro y que permitían a ciertos intereses operar con discreción.
Mariana, al ver la investigación avanzar, sintió que la carga que había soportado como viuda se transformaba en una responsabilidad compartida. En sus noches, sin embargo, la inquietud volvía. ¿Y si las pruebas se torcían? ¿Y si la memoria de Joaquín quedaba manchada por una sospecha que no se iba a limpiar nunca? No podía saber, pero sí podía asegurar que el monedero no sería moneda de cambio. Su decisión seguía siendo la de proteger la memoria. La tensión alcanzó un punto alto cuando, en la plaza, el abogado de la Cerda organizó una entrevista pública en la que intentó desacreditar los documentos. Mostró un peritaje improvisado que sospechaba de la autenticidad de las firmas. Intentó sembrar la duda. Fue entonces que el repartidor, con voz firme, contó su historia de viajes y de sellos. Manuel, sin proferir grandes discursos, presentó datos sobre fechas y animales que coincidían con las anotaciones. La suma de historias pequeñas resultó más potente que cualquier maniobra de confusión. La gente entendió que la verdad no siempre se exhibe en una sola prueba, sino en la convergencia de muchas voces. El juez, al contemplar las pruebas, no dictó sentencias definitivas. Era la fase de la investigación y la ley obliga a cuidarse de las acusaciones cuando no hay certeza. Pero la orden de suspensión del embargo permaneció y, más aún, la apertura de la investigación administrativamente permitió que se hicieran auditorías en las cuentas de la Hacienda. No se trató de un triunfo espectacular, no había cárceles abiertas ni juicios con veredictos rotundos. Lo que había fue una reducción del poder de la Cerda para actuar impunemente, y eso, en el Valle, era ya un cambio. La plaza respiró, pero no relajó la vigilancia. La comunidad organizó una especie de archivo de la memoria. Documentos, testimonios y copias de recibos se guardaron en una caja que la gente decidiría custodiar colectivamente. No fue la iglesia la que se encargó, fue la Asociación de Vecinas y Vecinos, un acuerdo laico que pretendía que la historia no se perdiera. Ana sugirió que la caja del monedero se guardara allí, como testimonio y como herramienta futura. Mariana aceptó. El monedero quedó dentro de una bolsa, dentro de una caja. No era un trofeo, sino una prueba. Hubo además pequeñas compensaciones simbólicas. Por ejemplo, cuando la investigación administrativa condenó a funcionarios de la Hacienda por irregularidades menores, multas por mala llevanza de libros, falta de registros, algunos recursos fueron destinados a reparar zanjas, a comprar material para el colegio del pueblo y a financiar una pequeña ferretería comunitaria. No fue la gran reparación que muchos hubieran querido, pero fue algo tangible. El dinero recuperado, donde se pudo demostrar irregularidad, ayudó en obras públicas. Para quienes esperaban castigos severos, aquello pudo parecer insuficiente. Para los que habían vivido la modestia de la aldea, fue una señal de que las cosas podían moverse en contra de la costumbre del silencio. En la casa de Mariana, la vida siguió con sus ritos. Bento envejeció y sus cascos sonaban menos seguros. Mariana, que aún trabajaba la tierra, sentía en los hombros la memoria del duelo, pero también el alivio de haberlo protegido. El monedero ya no estaba con ella, estaba en la caja común. No había sido entregado para llevar a la justicia a alguien concreto, había sido entregado para que la memoria no se convirtiera en comercio. En los atardeceres, cuando el viento traía el olor de la leña, ella se sentaba en la silla baja frente al fuego y recordaba a Joaquín con la sensación de que había mantenido un compromiso, no traicionar lo que habían vivido. Pasaron años. La investigación no alcanzó a imputar cargos penales a los poderosos. La complejidad de las pruebas y la habilidad de quienes manejaban los hilos legales diluyeron las posibilidades. Sin embargo, la sombra del escándalo y la vigilancia ciudadana hicieron que la Hacienda ajustara prácticas, que algunos pagos se registraran y que la opacidad se viera costosa. En algún caso, empleados que habían pedido dinero por debajo de la mesa renunciaron o fueron reemplazados. Algunos fueron sancionados administrativamente. La reparación no fue total, pero la estructura del poder dejó de ser tan sólida. Para la comunidad eso ya significaba algo. Hubo también episodios de fragilidad.
En los meses siguientes, un puñado de vecinos recibió incentivos para guardar silencio, mejoras en sus cosechas, préstamos para el ganado, promesas de empleo. La tentación estuvo ahí, y para algunos fue demasiado grande. Mariana comprendió sin juzgar que la vida obliga a elegir. No todos podían sostener el peso moral de la resistencia. Pero la red de relaciones que se había tejido evitó que la aldea se desmembrara por completo. La honestidad de quienes habían resistido permitió que la memoria no se vendiera al mejor postor. Con el tiempo, en la plaza se colocó un pequeño cofre de madera donde se guardaron documentos y objetos que la comunidad consideraba de valor para recordar cómo habían logrado, juntos, frenar una injusticia. El monedero de Joaquín fue depositado allí, envuelto en un paño. No era exhibido como trofeo. Estaba etiquetado con una nota: Memoria, custodiado por el pueblo. Mariana, aunque no participó en todas las decisiones, aceptó que ese lugar era mejor que mantener la pieza bajo su almohada. La caja servía para hablar con las nuevas generaciones sobre lo que pasó, la importancia de proteger, de testificar y de no dejar que la memoria sea moneda. Los años pulieron las aristas de la historia. Mariana envejeció con la serenidad de quien ha sabido elegir y con la certidumbre de que su acto no había sido en vano. Bento murió tranquilo, con la satisfacción de quien deja el campo con el oído en los vientos que conoce. En la iglesia, cuando algún vecino recordaba lo que había pasado, lo hacía sin triunfalismos, sino como una lección de comunidad. La justicia cotidiana se construye con acciones pequeñas y persistentes. Hubo, sin embargo, una escena pública que quedó grabada en la memoria del Valle. La vez en que, años más tarde, en la plaza, el juez regional dio lectura a un informe que reconocía irregularidades administrativas y ordenaba la publicación de un acta que detallaba recomendaciones para mejorar la transparencia en las cuentas de las haciendas de la región. No había condenas ejemplares, pero sí una exhortación pública a la rendición de cuentas. La gente aplaudió al terminar la lectura, no con furia, sino con alivio. Fue la primera vez que, en voz alta, la región vio que las pequeñas cosas que antes se ocultaban podían atravesar una ventana y recibir luz. Mariana, sentada entre los bancos donde había estado la primera vez, no se sintió victoriosa. Sintió, más bien, que había cumplido con algo que le pertenecía, la tarea de cuidar la memoria. En el cofre de madera, el monedero permanecía cerrado. A veces lo abría la asociación de vecinos para mostrarlo a escolares que venían en visitas organizadas. Les decían que ciertos objetos guardan historias y que las historias requieren valentía para ser mantenidas con dignidad. Hubo quienes siguieron dudando sobre el papel real de Joaquín en todo aquello. Algunos vecindarios repetían, en susurros, la posibilidad de que Joaquín hubiera sido un mediador, tal vez un hombre que con buenas intenciones o por necesidad movió papeles y favoreció en cosas sin saber hasta qué punto servía a manos oscuras. Otros defendían su memoria con la ternura de quien recuerda solo lo mejor de los que ya no están. La cuestión quedó como indefinida en muchos labios, y la comunidad aprendió a convivir con esa ambivalencia. Aprendió también a valorar que la protección a la dignidad de una persona fallecida no requiere cerrar los ojos ante la verdad, sino tratarla con cuidado. Con los años, la aldea cambió en pequeños gestos. Un molino nuevo que funcionaba gracias a una colecta, una biblioteca con libros donados, y en la plaza, un banco tallado por un artesano local con una inscripción simple: por la memoria que protege. Mariana, que ya caminaba con pasos más cortos, iba a sentarse allí de vez en cuando. Miraba las huellas de niños que jugaban y sonreía al ver que la plaza, que antes solo hablaba de trabajo y cuentas, había aprendido a ser también un lugar de encuentro social. En el cierre de la historia, la caja que había llegado sin remitente no era ya la llave para abrir la reputación de alguien. Era un episodio que había enseñado a la comunidad a no dejar que la vulnerabilidad sea moneda de cambio. Mariana guardó las manos en su regazo, acarició la tela de su falda y por primera vez en años dejó que la memoria de Joaquín no la hiriera. Era una paz hecha de cosas pequeñas,
Vecinos que la saludaban al pasar, niños que se detenían a mirar a Bento en las fotos que colgaban en la ferretería cuando los años le habían ganado la batalla al caballo. Un día, cuando la tarde tomó un color que parecía pedir un cuento, alguien le preguntó a Mariana si, habiendo tenido la oportunidad, habría usado el monedero para cambiar su vida. Ella, mirando la caja donde su marido reposaba como reliquia de un tiempo, respondió con la sencillez que la había definido siempre. No, dijo, no por orgullo, por respeto, porque lo que llegó a mis manos no era solo cuero, era la vida de alguien que me amó, y no quiero que ese cariño se convierta en mercancía. Lo que sí hice fue usarlo para que la verdad asomara y la gente supiera que puede exigir que las cosas se hagan con luz. La respuesta quedó como lección. Algunos la celebraron, otros la discutieron. Esa es, a fin de cuentas, la manera en que la comunidad aprendió a resolver sus dilemas, no con unanimidad, sino con el esfuerzo de quien sabe que cada decisión pesa en la vida de los otros. El monedero siguió en la caja colectiva, y la caja, con los años, pasó a ser un símbolo. No era la victoria sobre el poder, porque la vida rara vez ofrece finales tan tajantes. Era, sin embargo, la prueba de que la protección de lo vulnerable es una forma de justicia. La aldea lo comprendió con el tiempo. Proteger es también testificar. Proteger es decidir, con la compañía de otros, no trocar la memoria por alivios pasajeros. Antes de concluir, quisiera saber qué hubieras hecho tú en el lugar de Mariana. ¿Habrías protegido la caja sin buscar provecho o la habrías usado para cambiar lo que te faltaba? Comenta abajo y cuéntanos tu decisión. Si te gustaron estas historias, suscríbete para escuchar más relatos de gente que construye justicia con coraje cotidiano.